Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en nuestro programa en el día de hoy que hemos utilizado como parte de la serie de los candidatos a la presidencia. Es parte de esta serie con la cual pretendemos llevar hasta ustedes las ideas de quienes pretenden llegar a la presidencia de la República. Continuamos con el doctor Arias, nuestro invitado en el día de hoy, para hablar un poco como del reto de cómo ver desde la universidad, desde la educación en general, todo el trabajo comunitario y el desarrollo que se puede hacer de forma comunitaria para mejorar un poco la situación del país. Es nuevamente el tema educativo. Nosotros tenemos que entender que el mundo cambió, que Colombia cambió y que hoy tenemos unas herramientas que son muy eficientes, todas las herramientas virtuales, todas las tecnologías de la información y las comunicaciones para llegar a ese espacio comunitario, a ese espacio local. Varios aspectos que yo quisiera mencionar. Mejorar la calidad de la educación básica y media, que es donde tenemos una deficiencia, eso hay que reconocerlo, es decir, es el nuevo paso que tenemos que dar en este esfuerzo de educación que hace el país. Exige que ni un solo punto, ni una vereda, ni una comunidad de Colombia se quede sin conectividad y sin acceso real, permanente, a la red, a estas tecnologías. Pero también tenemos que entender que esa calidad de la educación básica y media exige dos cosas. La primera, una transformación en la misma calidad de los docentes. Yo creo que hoy Colombia tiene un sistema que es mediocre, que exige poquito y remunera poco. Al maestro se le remunera mal y se le exige poco. Yo creo que eso debe cambiar y debe ser una remuneración más alta, exigiendo resultados, excelencia, calidad, bilingüismo y experticia en todas las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si no arrancamos con los maestros, no lo vamos a poder lograr y ahí viene la primera transformación. Y lo segundo, que la educación arranca desde la barriga de la mamá. Como no nos podemos meter hasta allá, pero esto yo lo digo por experiencia propia, porque así lo he vivido con mi hija, con mi bebé. Desde que un niño nace, desde que es bebecito, hay que ir formándolo y hay que ir dándole esa estimulación temprana. Y yo creo que la estimulación temprana no debe ser un privilegio de los sectores más pudientes del país, sino que debe ser un derecho de todos los bebés y los niños de Colombia. Yo quiero transitar de ese esquema de hogar comunitario, del ICBF con madres comunitarias, a un esquema de jardín integral, con madres comunitarias mejor remuneradas, con apoyo de tutores, con dotación de material pedagógico y con dotación de tecnologías de la información y las comunicaciones desde que el niño es un bebecito. Esos niños en contacto con todas estas tecnologías le empiezan a sacar incluso a los padres ventaja en el manejo de estas tecnologías. Pero esto debe ser un derecho de todos los niños, inclusive en los barrios populares. Y usted me debería hacer una pregunta. Muy bonito todo, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Claro que sí, para allá íbamos. Yo tengo una propuesta, y es que sometamos a un debate una transformación al sistema de regalías de Colombia. Yo no quiero más regalías invertidas en velódromos o en pistas de coleo. Yo quiero todas las regalías de este país derivadas de la explotación del petróleo, de la explotación del carbón, en la formación del capital humano y de nuestros niños, porque estamos pensando en las nuevas generaciones de colombianos y ese recurso nos puede ayudar a financiar todo este programa. Pero creo, con perdón de la discusión, que debe haber un poco de parte y parte. El ser humano es educación, pero dentro de su formación también está la parte física. Un velódromo, de todas maneras, no digo que todos se vayan velódromos, pero de alguna manera hay que ajustar las cargas y apoyar mucho la educación y mucho la parte deportiva. Lo que pasa, Paola, es que la experiencia no ha sido buena. Entonces se hacen velódromos donde todavía hay necesidades de salud, de educación, de acueducto, de alcantarillado. Entonces, yo amo el deporte, pero los recursos del deporte para el deporte bien administrados. Bueno, entonces los recursos de las regalías para la educación. Hay que hacer esa diferencia, no hay que descuidar del todo el deporte tampoco. En el deporte inclusive nosotros tenemos una propuesta para impulsar infraestructura deportiva social en los barrios, pero las regalías no han tenido un buen uso. Y eso lo debemos invertir es en el capital humano. Esa es la postura nuestra, pues.
Pues doctor Salazar, escuchando lo que dice el doctor Arias, habla mucho de un tema muy importante para la universidad, es todo el tema de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, el e-learning, la conectividad. La UNAD es una de las universidades que más ha aprovechado todos estos temas. Entonces, ¿cómo desde aquí podemos decirle a las personas, vamos a seguir trabajando en eso? ¿Y cómo le podemos de alguna manera aconsejar a quien va a guiar o pretende guiar los destinos de nuestra nación el trabajo en esas TICs, justamente? Bueno, hay dos elementos básicos, entre muchos otros, que a mí me gustaría colocar sobre el tapete también, casi que como pregunta adicional a la que el mismo doctor Arias se ha hecho. Nosotros verificamos las dificultades que tenemos todavía en el país, de algunas condiciones externas al hecho educativo, para poder hacer efectivo el proceso de formación y de desarrollo de estos ámbitos educativos. Uno de ellos tiene que ver con la conectividad, por ejemplo. El país no tiene una política pública de conectividad para educación, y entonces le corresponde a las instituciones hacer esfuerzos específicos y particulares para acceder a una conectividad de ancho de banda suficiente para soportar procesos educativos. No contamos con una política pública en ese sentido. Pero si no tienes el acceso a estos equipos, a esta infraestructura, y ahí tampoco hay una presencia significativa del Estado en la sociedad. Entonces yo le preguntaría cómo resolveríamos estos dos elementos, entre muchos otros, por supuesto, en caso en que usted fuera presidente de la República. Yo creo que esa es una pregunta que va nuevamente al tema de los recursos, porque es que aquí, digamos, podemos prometer de todo, pero si uno no tiene la forma de volver eso real, viable, sostenible, pues nos quedamos con la idea, con el sueño, pero no lo logramos ejecutar. Mire, el punto para nosotros es muy claro: ni una vereda de Colombia, por lejana que sea, puede quedarse por fuera de la conectividad, y estoy de acuerdo con el doctor Roberto. Eso quiere decir un ancho de banda suficiente, una rapidez aceptable, una velocidad aceptable para el flujo de la información, tener la infraestructura, tener los equipos, tener la posibilidad que los niños, los jóvenes, las madres cabeza de hogar, los adultos mayores puedan acceder a todo ese tipo de equipos. La clave, pienso yo, es conseguir los recursos. En esta situación económica tan compleja, en donde el Estado ha tenido que apretar, yo pienso que uno debe priorizar, y yo pienso que ese recurso de regalías que nosotros tenemos y que obtenemos por aprovechar el petróleo, el carbón, todo tipo de minerales, lo deberíamos destinar allá. Yo calculo que nosotros podemos destinar 1 billón por lo menos por año, por lo menos, si no es más, a todo este esfuerzo. Con 1 billón por año, y les quiero decir, estamos sentados sobre 100 años de reservas de carbón. Yo creo que podemos transformar este país, y yo creo mucho en eso que dice el doctor Roberto. Es la forma más eficiente de mejorar la cobertura y la calidad en puntos de este país en donde las personas a veces no tienen acceso a la información, al capital humano, a la educación. Bueno, pues vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.